forma.
Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, se lo escucha, ingeniero. Sí, Inge. Hola, ¿se escucha? Sí, Inge, se escucha. Sí, Inge. Sí, Inge. El red no les escucha. A ver, escríbame en el chat para empezar la explicación. Ok. Van a disculpar, se ha cortado el internet. Ahora, lo que es la teoría general del muestreo, todas sus formas y pues de trabajar cada muestra. Veamos. Muy importante, bueno, en realidad una de las partes más importantes del muestreo, ¿no? Hacer un muestreo antes de hacer cualquier estudio. Es decir, que en todo estudio que se realice con absoluta verdad y certeza requerida para tal destino. Que se busque conocer de manera exhaustiva de unos estudios y que para ello se requiera efectuar un censo. Esto quiere decir que vamos a todos cada uno de sus ventajas. Estas últimas recurra a aumentos que depende del muestreo, ¿no? Un censo es demasiado hacer un censo. Busca hacer un muestreo. El muestreo posee características que la hacen favorable en su uso frecuente en instituciones, con recursos económicos y tiempos limitados. El factor que se debe controlar en este procedimiento, ¿no? Todo muestreo va a tener un parte, siendo dos las más importantes. Y los elementos de la nueva muestra, en este capítulo vamos ¿me escuchan, jóvenes? Inge, se le cortó. Hola. Inge, se le No. escucha. Hola, hola, ¿me escuchan? Se está cortando el internet. Hola, hola, ¿ahora me escuchan? Ya volvió. No sé qué está pasando con el internet hoy día. Bien, vamos a continuar. Bueno, esta parte es más teórica, que estamos explicando lo que es el muestreo y cómo vamos a proceder a
Ya todo lo que les estoy explicando está plasmado en las diapositivas, precisamente para evitar, ¿no?, que pierdan algo de información en lo que van repasando luego sus lecciones, ¿ya? Sí, estoy leyendo sus comentarios. Que vamos a utilizar en el muestreo, factores determinan qué representativa. Vamos a aprender a determinar el tamaño de una muestra, cuáles tipos de muestreo estadístico. Primero veamos la población. Es la totalidad de la distribución. ¿Cuál es el que desea tener alguna información? Todos tienen características comunes para el estudio. Todos los horarios ubicados en el departamento. Estos de grado presentados en la carrera de Ingeniería Mecánica y Tecnología de la Universidad. Sí, Inge. Escucha, chicos. Sí, Okay. se escucha. Bien. Censo es necesario en el universo, es decir, recortarlo, ¿no? Y con acotar el universo significa concretar esa información. Por ejemplo, de el número de bolsas de servicios del gobierno está en Cochabamba. Todas las bolsas que se produzcan este día en ¿ya? Ubicar geográficamente la diagrama siguiente diferencia en la eso compone a todos los habitantes. Estamos hablando del universo compondría todos los planetas con todos. En este caso estamos acotando solamente Cochabamba. Una porción del universo. Las podemos explicar de acuerdo a lo que querramos estudiar. Vamos a tomar muestras de acuerdo a las características que querramos estudiar. Nuestra población, nuestro universo, los jugadores de la selección española, en este caso, venezolana en este caso, ¿ya? Todos los jugadores. El universo está delimitado. De este universo vamos a elegir características que queramos estudiar. Esta población vamos a elegir la característica de los jugadores dentro de la cancha. Otra cosa es estudiar a todos los jugadores el rendimiento de la capacidad pulmonar que ellos tienen. ¿Sí? Capacidad
pulmonar total de cada vez. Y no la vamos a estudiar todas. Desde poblaciones ponemos a todos los que cumplan con las características que buscamos. A estudiarlos a todos. Simplemente vamos a buscar muestras representativas, dos tipos de muestras, ¿no? Aquellos que cumplan con 5.3 litros de capacidad pulmonar, 6.1, 6.7 y 7. E incluye aquellos que tengan 5.3 litros. En el caso de esta otra población, tenemos las posiciones de todos los jugadores, aquí ponemos la posición de 3 jugadores, la posición de 5 jugadores y la tercera, la posición de 2 jugadores representativas de las poblaciones. Por ejemplo, si les ponemos nombres de todos los jugadores, los nombres de cada uno de los jugadores, que de la población A, que son los últimos, no son los nombres, sino cada con sus posiciones directamente, que esa variable ¿sí? Van a tener que estar hasta aquí donde les estemos eligiendo la muestra que estamos eligiendo. Y en este caso, la muestra representativa sería, hemos dicho dos posiciones, ¿no? La posición de tres jugadores. Entonces tendríamos, elegimos al arquero al azar, un central y un central. Dos posiciones y elegimos al azar y aquí elegimos en otra muestra un volante, dos centrales y el arquero. Hay que ser muestras representativas que nos van a servir para la variable que nosotros necesitamos. En el caso de la capacidad pulmonar, tenemos una escala, ¿no? Las capacidades pulmonares, que es lo que nos piden, ¿no? De aquí elegimos a aquellos jugadores, las características de la muestra que estamos buscando. Muestreo dirigido. Vamos a seleccionar aquellos que cumplan con lo que nosotros estudiamos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la muestra, la media la llamamos X. De la muestra se llama X. X inversa. Población, la desviación, la varianza, en este caso con el cuadrado, y la varianza de la población es igual a cuadrado. Seguimos conectados, ¿no me están escuchando? Voy a hablar a ver si les puedo escuchar ahora. Sí, que se escucha. Sí, que se escucha. Se lo escucha. No les escucho. Un ratito la llamada, voy a volver a conectar a ver si podemos volver a enlazar. ¿Ya? Sí, sí, les puedo escuchar.
Hola, ahora sí. Sí, Inge, se escucha. Inge, se escucha. Vamos a continuar. No les escucho, no sé qué está pasando. Entonces, para la población vamos a hablar de una llamada mío. Cuando hablamos de sigma, cuando hablamos de la población, manejando los indicadores que vayamos. Vamos a ver la diferencia entre un estadístico y un parámetro. Un estadístico es un valor que describe una característica de una muestra. El valor estadístico varía de una muestra a otra, es decir, no tiene un valor único. En cambio, un parámetro que describe Inge, disculpe. toda una característica de una población, porque el poblacional. Inge no está compartiendo pantalla. El estadístico, en cambio, el parámetro está hablando de. Con los estadísticos vamos a estimar los parámetros. Y tomando en cuenta los valores de las muestras estadísticas, vamos a valores de los parámetros que van a representar todos. Censo y muestreo. Un parámetro puede ser calculado si se efectúa un censo, estimado por un estadístico obtenido a partir de una muestra representativa. El censo implica estudiar las variables de interés en todos los universos en un momento dado. Pero es un conjunto de técnicas que permiten obtener una muestra de la población y que permite estimar el parámetro de estudiar. Dificultades a la hora de emplear los sistemas. ¿Por qué no se hacen censos? También se costoso. Cantidad de personal especializado. Pueden acceder a todo el individuo. No siempre se puede acceder a todo. La probabilidad de cometer errores. La manipulación de los datos que en un muestreo, debido a que datos que hay que tabular. A ver, dígame, José Israel. Hola. Inge, disculpe, no está presentando Dayana pantalla. Nicole. ¿No se está viendo? Sí, No, Otra vemos vez. pantalla. Voy a compartir nuevamente. Ahora. Chicos. Sí, Inge.
No les escucho. ¿Me escuchan ustedes? Sí, Inge, se le escucha. Sí, Inge, se le escucha. Escríbanme en el chat. ¿Se ve la presentación? No. La muestreo y diseño de experimentos. Entre sus dos técnicas que se basan en el principio de probabilidad y garantizan la representatividad de la muestra. Cuando hablamos de un diseño de experimentos, estamos hablando de un conjunto de pasos que garantizan que un experimento genere datos que le permitan tener válida en un estudio. ¿Qué es un muestreo estadístico? Es una técnica las siguientes condiciones. Se conoce con anterioridad el conjunto de posibles distintas muestras que se pueden obtener. Es decir, que primero se estudia, ¿ya? Y de ahí vamos viendo, vamos a buscar para hacer el muestreo. Ya tiene una muestra de peso y de ser elegida. En la misma probabilidad de ser elegida. Inge, perdón, no se ve. Van a seleccionar aleatoriamente. Están definidos una estimación. Son únicos y se conocen a priori. El muestreo es un proceso mediante el cual se puede determinar aproximadamente el comportamiento de la población o en el uso donde se va a aplicar y sus características de los resultados obtenidos del análisis de una muestra extraída. Los pasos a seguir en un muestreo son: primero, identificar. Vamos a determinar el tamaño adecuado de la muestra. Vamos a hacer un análisis estadístico. Inge, no se Vamos a ve. hacer una inferencia de los resultados hacia el universo o la población y vamos a hacer una interpretación de los resultados. A ver. Sí, creo que sí, porque se corta mi transición, chicos. Por favor, desde pasado. Voy a presentar nuevamente.
¿Lo ves, chicos? Yo de limitación. El universo o conjunto de elementos bien definidos con una característica en común. Universos finitos y universos infinitos. Hablamos de universos finitos, el elemento vaya a ser menor o infinito cuando el número de elementos es igual a mí. Dos tipos de universos. Los heterogéneos. Se refiere cuando el número de universos tienen características y en algunos casos universos heterogéneos no tienen características similares, debe simplificarlo más relevante. Lograr una tendencia de homogeneidad. ¿Se escucha, jóvenes? Sí se escucha, Inge.
muy parecidas entre los mismos, ¿no? En algunos casos casi igual. Cuando hablamos de universos heterogéneos, los elementos no tienen características similares a delimitarlo, es decir, a separarlo en partes donde los elementos tengan cierta tendencia a ser homogéneos. Por ejemplo, podemos decir, primero, las características presentes en los elementos de un universo que permiten identificarlo como tal y hacen posible el muestreo son elegidas por el investigador. Desde el punto de vista de la identidad del yo en el universo de todos los seres humanos vivientes, es absolutamente heterogéneo y todos tienen una identidad, ¿no es cierto? Entonces, y la identidad de cada uno es diferente. Entonces, este universo es heterogéneo. En cambio, cuando hablamos de la asimilación celular del oxígeno de todos los seres vivos, es absolutamente homogéneo. En el primer caso, la muestra sería la máxima posible, ya que ningún elemento puede representar a otro. Y en el segundo caso, como vimos, con un solo elemento basta para definir que nuestro universo sea homogéneo, ¿no? Cualquier humano requiere respirar, por lo tanto, todos los humanos requieren respirar, por lo tanto, se trata de un universo homogéneo. Otro ejemplo, el universo de los gestores del diario X, como característica constante para delimitar, en este caso, solo una. Tiene elementos que varían poco el nivel socioeconómico, mucho en religiosidad y mucho más en gustos musicales. Si hablamos del universo de los lectores, podemos hallar tres diferentes, solamente estudiando así levemente, tres diferentes características, ¿no? Pueden todos leer, pero no todos van a ser religiosos, no todos van a pertenecer al mismo universo socioeconómico, y obviamente no todos van a tener los mismos gustos musicales, ¿no? Esto implica que el universo es perfectamente homogéneo con relación a la primera característica y se hace cada vez más heterogéneo de acuerdo a las variables que uno vaya eligiendo. ¿Se escucha y se ve la pantalla? Sí, Inge. Sí, ingeniera. No, mi audio está elevado, pero no logro escuchar. Bien, se ve la diapositiva, ¿no? Ok, continuemos entonces. Entonces, el universo va a ser homogéneo o heterogéneo según las características que el observador quiera estudiar. Además, otro ejemplo, ¿no? Aunque los lectores del diario X del que estábamos hablando, puede existir la propiedad de creer o no en ovnis. Si el investigador no considera esa variable, no es una característica del universo. Es decir, no va a cumplir ningún rol, aunque uno diga que cree o no cree, porque no estamos estudiando esa característica y no estamos. Cuando hablamos de muestra, estamos hablando de una parte o porción de una población. Por lo tanto, es un conjunto de medidas de la característica de estudio. Existen dos tipos de muestras, las muestras por conveniencia y las muestras representativas. Las muestras probabilísticas y las muestras por conveniencia. Se utilizan las muestras probabilísticas para estimación de parámetros. ¿Sí? Los parámetros son la media, la varianza, todos aquellos estimadores que nos ayudan a estudiar
las características de una muestra. Y hablamos de un contraste de hipótesis también cuando hablamos de muestras probabilísticas, ¿no? Y cuando hablamos de muestras por conveniencia, se utilizan para hacer los estudios de casos específicos y los estudios cualitativos de los sujetos de la muestra. Cuando hablamos de probabilística, podemos decir que todas las unidades tienen igual probabilidad de participar en la muestra. La elección de cada unidad muestral es independiente de las demás y también se puede calcular el error muestral. Cuando hablamos de muestras por conveniencia, cada unidad no tiene igual probabilidad de participar en la muestra, ya que se busca a quiénes van a participar para que nos sirva, como decía, para los estudios de caso. No se puede calcular un error muestral si hay alto riesgo de invalidez producida por la introducción de cero. De muestreos probabilísticos, estamos hablando de estos 4 tipos de muestreo: el aleatorio simple, aleatorio estratificado, el aleatorio sistemático y el aleatorio por conglomerados. Y cuando hablamos de no probabilísticos, estamos hablando de muestreo por cuotas, muestreo intencional, muestreo causal o incidental y muestreo de por la avenida. Vamos a estudiar cada uno de estos muestreos. Primero vamos a ver los probabilísticos. Son aquellos que se basan en el principio de X probabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos en una muestra. Y consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Solo estos métodos de muestreo probabilístico nos aseguran la representatividad de la muestra. Son, por lo tanto, los más recomendables. Es ese tipo de muestreo que vimos cuando hicimos los experimentos de las velocistas, ¿no? El más conocido y los que son con reposición, ¿no? Decíamos que dentro de los muestreos probabilísticos tenemos el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y el muestreo por conglomerado. Primero veamos el muestreo aleatorio simple. Se me escucha, ¿no? Y se ve mi pantalla. Si hay algún problema me van escribiendo en el chat, voy a ir revisando, ¿ya? ¿No se ven las diapositivas? Se ve, Inge. Ya. El muestreo aleatorio simple. Se asigna un número a cada individuo de la población. Segundo paso, a través de algún medio mecánico, bolas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios generados por una calculadora o ordenador, se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de muestra requerido. Este procedimiento es atractivo por su simpleza y tiene poca o nula utilidad práctica cuando la población que estamos manejando es demasiado grande. ¿Sí? Entonces, este muestreo aleatorio simple es para muestras no muy grandes, ¿no? Para muestras finitas. Y vamos a ver un ejemplo. Esto se trata de una tabla de números aleatorios. Vamos a aprender a aplicar esta tabla. Lo conveniente de seleccionar una muestra aleatoria consiste en utilizar un número identificador por cada empleado. Estamos hablando de una muestra de empleados. Estamos hablando de una empresa que tiene varios empleados, ¿ya? Para
elegir aleatoriamente a los empleados, vamos a utilizar este tipo de tabla de números aleatorios. Como su nombre lo indica, estos números se generan mediante un proceso aleatorio. En este caso, se han generado por una computadora. La probabilidad de ser 1, 2 o hasta 9 es la misma para cada dígito de un número, así las genera la computadora. Por consiguiente, la probabilidad de que se seleccione al empleado 011 es la misma que tienen los empleados 722 o 328. Los aleatorios para seleccionar empleados se elimina la influencia del sesgo del proceso de selección. Bien, aquí tenemos la tabla de números aleatorios y vemos, estamos hablando de esta tabla. Vamos a ser empleados, elija primero un punto de partida en la tabla. Primero tenemos que elegir un punto de partida. ¿Cómo lo elegimos? Eso es muy diferente. ¿Ya? En la empresa hay 845 empleados. Eso primero tenemos que considerar. Entonces, para elegir los empleados que van a ir en nuestra muestra, vamos a hacer lo siguiente. Si nos fijamos en la hora, en este momento, ahorita son las 8:02, ¿no? Entonces, elegiríamos, en este caso son 2, 4, 6, 7 muestras, ¿no? Entonces, no nos serviría este reloj para nuestra hora ahorita para elegir. Esta hora que él ha elegido es la que vamos a utilizar. Las 3:04, digamos que es ahorita en el reloj. Entonces, ¿qué hacemos para elegir el primer aleatorio? Sí. Vamos a, primero, como son 845 empleados, vamos a utilizar de esta tabla solamente 3 dígitos de cada número. Y si ustedes se fijan, cada número tiene 5 dígitos, ¿no? Entonces hemos dicho, vamos a elegir 304. Entonces elegimos, vamos a elegir la primera columna, segunda columna, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, ¿no? Como dice las 3, vamos a elegir 1, 2, la tercera columna. Y como dice con 4 minutos, entonces hagamos 1, 2, 3 y 4. De este número vamos a utilizar solamente los 3 primeros números, porque nuestra muestra representativa va a ir desde el 0 o desde el 1 hasta el número de empleados que existe. En este caso, ya, ustedes pueden ver esto en su diapositiva, ¿me están siguiendo? Pantalla. Ya, se ha cortado, se ha colgado mi PowerPoint, va a tardar un ratito en reiniciar. Ya, vamos a elegir las 304, hemos dicho, ¿no? 304 las tablas. Ustedes tienen la tabla a la vista. Tienen su tabla a la vista, ¿no? Bien, vamos a decir, como hemos dicho, vamos a elegir la hora 3:04. Entonces, si ustedes se fijan en su tabla, hay 7 columnas. Cada columna va a representar un número, le vamos a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Me entiende?
Sí, se ha cortado mi PowerPoint. Un segundito, se está reiniciando. Pueden ir a su diapositiva en la página 31. Diapositiva número 31. Hola, Lupe. ¿Está en la diapositiva? Ya. Entonces vamos, veamos. Tenemos 7 columnas, ¿no es cierto? Como son las 3, vamos a elegir la tercera columna. Bien. ¿Han elegido la Un tercera favorcito, ahorita me columna? trae mi ¿Cuál mani. es el título de la tercera columna? Sí, así, a mano nomás, pero voy a servir, tengo que servir No los aquí. escucho, Valeria. ¿Hay algún problema con el audio que no logro escucharles? Escríbanme, por favor. Aleida, estás con tu micrófono prendido. Ya. Entonces, ¿cuál es el primer número de la tercera columna? El primer dígito. Sería el 28455, ¿no es cierto? Ok. Ahora nos dice las 3:04. Entonces, como los minutos son 4, vamos a elegir la cuarta fila de la tercera columna. 1, 2, 3, 4. Es el 0.3759. ¿No es cierto? Bien. Ahora, como estamos hablando solamente de 835 estudiantes, trabajadores, por ejemplo, ¿cuántos trabajadores tenemos? 843 creo que son, ¿no? Solamente vamos a elegir los 3 primeros dígitos de cada número y solamente hasta el número 843. Ya, si es más allá del 843, no vamos a no, ese número no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Ya? A 845, ya. La tabla de números aleatorios que está en la diapositiva. En la diapositiva 29 está la tabla de números. ¿Ya? Entonces hemos elegido tercera columna, cuarto número como primer número aleatorio. Ahora vamos a elegir todos los números de esta tabla que estén a la derecha. ¿Cuántos nosotros queremos elegir? En este caso vamos a elegir 3, digamos. Ya queremos 3 muestras que sean representativas del universo. Entonces, vamos a elegir de ese número, que sería en este caso el primer número, y los primeros 3 dígitos de ese número sería, a ver, María Fernanda Figueroa, si me lo escribe. No, me están siguiendo desde sus diapositivas porque mi pantalla no se puede compartir. Bien, María Fernanda. Entonces, el primer empleado elegido sería 037, el número de empleado 37. ¿Ya? Ahora vamos a elegir el segundo buscando a la derecha de ese número. En la siguiente columna, en la misma fila, el siguiente número. ¿Cuál sería?
447. Entonces, el segundo empleado sería el 447. El tercer empleado, elegimos nuevamente. Tercera fila, cuarta columna. No, ¿cómo es? La siguiente columna. La quinta columna, la cuarta fila. ¿Qué número sería? 961. Pero, bien, 961. Pero el 961 está fuera del rango de empleados, porque solamente tenemos 845 empleados. ¿No es cierto? Entonces, no tomamos en cuenta ese número. Y continuamos en la tabla y elegimos el siguiente número a la derecha. ¿Cuál es? 784. Bien. Entonces, ese sí entra dentro del número de empleados que tenemos. Entonces, el tercer sujeto de nuestra muestra es el 784. ¿No? Bien. Sigamos escogiendo. Vamos a elegir el siguiente a la derecha. Entonces, vamos a tener al empleado 189 para nuestra cuarta muestra. Bien. Ya las tablas a veces son pequeñas, a veces son grandes, pero tiene que contener el número de, mínimamente, el número de elecciones que tenemos que hacer. En este caso, la tabla debería ser de un tamaño 845 o más, ¿no? Números, y de esos números podamos nosotros elegir una muestra representativa. Las tablas definidas ya. ¿Sí? Y eso depende del número de muestras. Hay tablas más pequeñas, hay tablas más grandes. Y vamos a elegir la tabla que vamos a utilizar de acuerdo a la muestra que nosotros estemos eligiendo. También a la población. De toda la población tenemos que elegir una muestra. Y de esta manera se halla la probabilidad de números, perdón, el número de muestras aleatorio. ¿Ya? Vamos a seguir, solo que no estoy pudiendo acceder ahorita. Voy a tratar de abrir desde la... Bien. Les voy a compartir desde el Classroom, ¿ya? Desde ahí vamos a ir trabajando. Pantalla. Sí, que se ve. Estamos aquí en el muestreo aleatorio simple, ¿no? De esta manera elegimos. Así se trabaja el muestreo aleatorio simple. Vamos a ver otro ejemplo para tener más certeza de esto. La siguiente lista incluye a los estudiantes que se matricularon en un curso de introducción a la estadística aplicada. Se eligen al azar 3 estudiantes, a quienes se les formulan varias preguntas relacionadas con el contenido del curso. Entonces nuestra muestra va a ser 3. Se escriben a mano los números del 0 al 45 en papeleta y se las colocan en un recipiente. ¿Sí?
Los tres números seleccionados son 31, 7 y 25. Van a incluir en la muestra. Entonces, vemos la lista. Aquí tenemos la lista. ¿Sí? Esta es la lista. Entonces, vamos a enumerar desde el 0 hasta el 45, como se ve aquí. ¿Ya? Dice que hemos puesto los números en una caja y hemos elegido tres números al azar y nos ha salido el 31, el 7 y el 25. Entonces, ¿qué estudiantes se van a incluir en esta muestra? Viendo esta tabla, ¿cuáles van a ser los estudiantes que se eligen? A ver. Son Rommel Robles. ¿Sigue? ¿Cuál sería el estudiante número 7 Sí. que pondría en esta lista? ¿Qué se llamaría? No te voy a fijar. Escríbame porque no escucho. No te voy a fijar. Rommel, escriba en el chat cuál sería el nombre del estudiante. ¿Cuál sería el 31? Puede escribirme, por favor. Ver. Adriel, Carolina. ¿Cuál sería el estudiante 31? Y Irma, Maida. ¿Cuál sería el estudiante número 25? ¿Me están escuchando, chicos? Sí, Inge. Sí, Y ahora respóndanme, ¿dónde está? Rommel, Irma, el dicho, ¿y quién más? Adriel. ¿Dónde está Adriel? Estoy tomando lista en este momento. el estudiante número 5. Prince Mary. Rommel, tienes que escribir la Inge, no te escucha. Y es el estudiante 25. Ya, vamos a ver. El número 7 sería Deadly Bryan, ¿no? Sí, pero no hay... Sí. El número 25 sería Mulder Christy Mary. El número 31 sería Prince Mary Dinet. Sí. Bien. Este procedimiento exige, como el anterior, enumerar todos los elementos de la población, pero en lugar de extraer n números aleatorios, solamente se extrae uno.
¿no? Se parte del número aleatorio I, que es un número elegido al azar, y los elementos que tengan la muestra son los que ocupan los lugares I más una constante, I más 2 veces la constante, I más 3 veces la constante. Así es, hasta el final. Es decir, se toman los individuos de K en K, siendo K el resultado de dividir el tamaño de la población entre el número de muestras. ¿Sí? Entonces vamos a elegir una muestra, un tamaño de muestra que nosotros queramos. Tenemos la muestra, la población, y vamos a dividir entre el número de muestras que nosotros queramos, y de esa manera vamos a ir eligiendo los sujetos de la población que queremos que participen en el muestreo. Está claro, ¿no? El muestreo aleatorio simple. ¿Se ha entendido? Yo creo que con nuestros dos ejemplos está claro, ¿no? El muestreo aleatorio simple. Ahora vamos a ver el muestreo sistemático. Bien. Voy a compartirles otra pantalla. Que no sé quién me puede ver, ¿no? Ya, estábamos en el muestreo aleatorio sistemático, ¿no? Decíamos que se van a enumerar a todos los elementos de la población y vamos a extraer en el número aleatorio y solamente vamos a extraer uno, ¿no? Los enumeramos desde I y hacia I vamos a ir incrementando, duplicando o triplicando el K, ¿no? Y el K, como hallamos, dividiendo los miembros, los miembros que pertenecen a la población con el número de muestras que queremos tomar. El número I que empleamos como punto de partida será un número al azar entre 1 y K. ¿Ya? Entonces, entre este término y el número 1 vamos a elegir cuánto va a valer el primero. El riesgo de este tipo de muestreo está en los casos en que se da periodicidad en la población, ya que al elegir los miembros de la muestra con una periodicidad constante K, podemos inducir una homogeneidad que no se da en la población completa. Por ejemplo, imaginemos que estamos seleccionando una muestra sobre listas de 10 individuos, en los que los 5 primeros son varones y los 5 últimos son mujeres. Si empleamos un muestreo aleatorio sistemático con K igual a 10, siempre vamos a seleccionar o solo a hombres o solo a mujeres. No podría haber una representatividad de los dos sexos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a determinar el tamaño de la muestra. Queremos tomar 5 muestras. Aquí tenemos el mismo ejemplo, ¿no? De los jugadores de la selección, en este caso venezolana. Vamos a calcular K. Nos dice tenemos 22 jugadores. Y el número de muestra es 5. ¿No? Entonces vamos a calcular K. 22 entre 5.
Y esto es aproximadamente 4 puntos y algo, ¿no? Entonces vamos a decir que K va a valer 4. Se selecciona aleatoriamente una unidad inicial, 3, ¿ya? Entonces el primer número va a ser entre el 1 y K, hemos dicho, ¿no? Vamos a seleccionar, podemos seleccionar 1, 2, 3 o 4, ¿no? En este caso vamos a seleccionar 3. Y las restantes unidades se determinan como J igual a U, vamos a decir, el inicial es 3, más K por I. ¿Sí? Entonces el I es 3, ¿no? Y tendríamos 3 más el primer K, que sería 1, ¿no? Más K más 1 sería 1 más 3, 4, ¿no? Inge, ¿podría repetir el último punto? Bien. Tenemos la muestra que hemos visto, ¿no? Tenemos los estudiantes. Vamos. Bien, sí, hemos visto. Ya. Entonces, teníamos los jugadores, ¿no? Y vamos a calcular. Bueno, bien, aquí tenemos la pantalla. Ya vamos a verla ya. Em, bien. Entonces decimos, vamos a escribir. Hemos dicho que vamos a calcular el K, ¿no? Y el K va a valer 4.
Entonces K es igual a 4. ¿Sí? Y el primero que vamos a elegir hemos dicho que va a ser I, ¿no es? La inicial. Entonces, la primera muestra va a ser K. 1 va a ser K. La primera muestra K. ¿Ya? Y en este caso vale 4, ¿nos dice, no? ¿Cómo elegimos la segunda muestra? Elegimos un I, ¿no? El I hemos dicho que el primero va a ser, en este caso, 3. Ustedes pueden elegir cualquiera, ¿no? Ustedes pueden elegir 2, 1, pero ese I tiene que estar entre 1 y 4. Eso nos dice la regla, ¿no? Entonces, en este caso hemos elegido 3. Entonces, la segunda muestra va a ser I. ¿Cuánto vale I? Y vale 3, eso hemos dicho, ¿no? Entonces, vamos a calcular. Vamos a ver aquí otra. Para la segunda muestra tenemos que hacer, nos dice, I más K. I más K, ¿no? Y eso es igual a... ¿Cuánto vale I? I vale 3. ¿Cuánto vale K? 4, ¿no? Entonces, I más K es igual a 7, ¿no? Entonces, el tercero, la tercera muestra va a valer 7, ¿no? ¿Cuánto valdría la cuarta muestra si seguimos esta lógica? Vamos a continuar. Bien. Tendríamos que es I más 2 veces K, ¿no? Eso nos dice la fórmula. Entonces, I vale 3 más, vamos a multiplicar 2 por K. ¿Cuánto vale K? 4, ¿no? Entonces, vale 8. Entonces, 3 más 8, esto sale 11. ¿Es cierto? Ahora nos dice que tenemos que hacer I más 3 veces K. Y eso es igual a I vale 3 más 3 veces K. K vale 4, ¿no? 3 por 4 es 12, ¿no? Y 12 más I vale 3. 12 más 3, esto es 15. Entonces, nuestra cuarta muestra va a valer 11. Y nuestra quinta muestra va a valer 15. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y una más. 1, 2, 3, 4 y una más. La próxima, ¿cuánto valdría? Y hacemos una más. Y más 4 veces K.
Entonces, I vale 3 más 4 por 4. 4 por 4 es 16, ¿no? 16 más 3, entonces la muestra sería 19. Bien, tenemos nuestra siguiente muestra sería 19. Entonces, ¿qué muestras tomamos? Nos ha dicho 5, ¿no? Queremos 5, entonces las que se determinan con K. La inicial, que sería 3, y todas las sucesivas que hemos calculado con la fórmula van a ser las que se toman en cuenta. ¿Se entendió? Sí. Bien, ¿ves? Con Sí, Inge. calcular. ¿Se ha entendido, no, jóvenes? Ahora sí. Bien. Entonces ese es el muestreo aleatorio sistemático. Vamos a copiar esto aquí. Vamos a seguir con la tablita. Ya solo vamos a ver el PowerPoint. Vamos a ver otro ejemplo. Primero se calcula acá, ¿lo ves? Que es el resultado de dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. En el caso de Computer Graphics Inc., una empresa, seleccione cada 20º recibo, ¿viste? Que es el resultado de dividir el tamaño de la población, que son 2000 recibos, entre el tamaño de la muestra, de los cajones del archivo. Al hacerlo, evita el proceso de numeración. Entonces, si K no es un número entero, debemos redondear. ¿Ya? En este caso sí va a ser entero, pero si no fuera, entonces tenemos que redondear. Para seleccionar el primer recibo, emplea el muestreo aleatorio simple. Por ejemplo, seleccione un número de la tabla de los números aleatorios entre 1 y K. En este caso, es K vale 20, ¿no? Aleatorio que elegimos va a ser 18. Muestreo aleatorio simple empleamos para la primera muestra, ¿no? Agarramos y ponemos el dedo y este calculamos. Del recibo se lea cada 20º recibo. Vamos a irle sumando K. Este es otro tipo de muestreo sistemático, ¿ya? El anterior Disculpe, es estructurado y este es otro tipo de muestreo. Entonces vamos a elegir 20, 18, ¿no? El primero. Aleatoriamente, igual que hemos elegido, y tiene que estar entre 1 y K, entre 1 y 20. Hemos elegido el 18. Entonces, a partir del recibo se seleccionaría cada 20º recibo. Y vamos a irle sumando 20 hasta 18 más 20, 38. 38 más 20, 58. O lo que es lo mismo, y multiplicando por 2 veces K, ¿no? Que es 18 más I más K, la primera vez, 20. 18 más 2K, que sería 2 por 20, 40, y ese sería el número 58. Y así hasta llegar a las 100 muestras que nosotros requerimos. En este caso requerimos 100 muestras. De esa manera vamos solucionando.
¿No ven la pantalla? No se ve, Inge. Estamos en la diapositiva número 38. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. ¿Ahora se ve? Sí, Inge, se Sí, ve. Nada, escríbanme, no les escucho. Ok. Bueno, repasemos entonces. Hemos dicho que tenemos una población de residuos en este caso. Tenemos 2.000 residuos y queremos una muestra de 100. Lo que hacemos para determinar acá es la población, que es 2.000 entre 100, porque queremos 100 muestras, ¿no? Si K no fuera entero, hemos dicho que hay que redondear. Si sale con decimales, vamos a redondear, ¿no? O lo dejamos en el primer número, que en el caso que anterior que hemos visto era 4 puntos y algo, y lo redondeábamos a 4 solamente, ¿no? En este caso sale exacto 20, entonces vamos a elegir el número aleatorio inicial I, que va a estar entre 1 y K. ¿No? En este caso, K es 20, y vamos a elegir un número aleatorio 18, ¿no? Y vamos a ir aplicando la misma forma. Es decir, vamos a ir aplicando I va a valer 18, más K, que es 20, y más K, 38. La tercera muestra va a ser I más 2 veces K. 2 veces K es 2 por 20, 40. 40 más 18, 51. Y así sucesivamente vamos a ir eligiendo las 100 muestras que requerimos entre los 2.000 residuos. Esa es otra manera de, otro ejemplo, ¿no? Para ver cómo se hace. ¿Se entendió? Bien. ¿Alguien que no haya entendido? No, no vamos a considerar K como una muestra. Solamente, en el anterior estaba mal escrito, ¿no? No hemos considerado K. Solamente es desde la primera muestra inicial que elegimos, en el rango de 1 a K, y de ahí vamos sumando K. No consideramos K. ¿Ya? Bien, bien. ¿Alguna otra duda? Bien, bien, bien. Continuemos entonces. Antes de aplicar el muestreo aleatorio sistemático, se debe observar con cuidado el orden físico de la población. Cuando el orden físico se relaciona con la característica de la población, no se debe aplicar el muestreo aleatorio sistemático. Por ejemplo, si los recibos se archivan en orden creciente de ventas, no solamente como recibos, sino vamos a ordenarlos de acuerdo a lo que nosotros queremos registrar. El muestreo aleatorio sistemático no va a garantizar una muestra aleatoria. Pero si tenemos los recibos guardados tal como se los da, entonces sí podemos utilizar el muestreo como lo hemos visto anteriormente. En este caso, el muestreo aleatorio estratificado va a ser mejor porque está ordenado de acuerdo a ciertas características que se necesitan aplicar, lo cual no es adecuado para hacer un muestreo aleatorio sistemático, porque eso no nos va a garantizar una muestra aleatoria. ¿Sí? Se debe aplicar otros métodos de muestreo. Ejercicio. Y este lo van a hacer ustedes. ¿Ya? Entonces, dice,
es la lista de médicos que tenemos aquí. A ver, esta es una figura grande. Les voy a mandar una captura de pantalla para que vean la lista de médicos. Y pueden hacer ese ejercicio, ¿ya? Inge, disculpe, ¿dónde envió la captura de la lista? Ahorita les voy a mandar, ¿ya? Sí van a ser grupal y me van a enviar a la rumba y habilitar. Pero es un ratito, es facilito. Esperen un ratito, estoy habilitando la lista.
en considerar categorías típicas diferentes entre sí o estratos que poseen una gran homogeneidad respecto a alguna característica. Se puede clasificar, por ejemplo, según la profesión, según el municipio de residencia, el sexo, el estado civil, etc. Lo que se pretende con este tipo de muestreo es asegurarse que todos los estratos de interés estarán representados adecuadamente en la muestra. Cada estrato funciona independientemente, pudiendo aplicarse dentro de ellos el muestreo aleatorio simple o el estratificado, para elegir los elementos concretos que formarán parte de la muestra. En ocasiones, las dificultades que plantean son demasiado grandes, pues exige conocimiento detallado de la población, por ejemplo, tamaños geográficos, sexos o edades. Los estudiantes universitarios se pueden agrupar en estudiantes de tiempo completo o de medio tiempo. Se pueden agrupar por su género, masculino o femenino, si son tradicionales o no, por su religión o depende de lo que queramos estudiar. Una vez definidos los estratos, se aplica el muestreo aleatorio simple en cada grupo o estrato con el fin de formar la muestra. Es decir, agarramos todo, lo dividimos de acuerdo a lo que queremos estudiar y dentro de esa división vamos a aplicar el muestreo aleatorio simple, que ya hemos visto. Por ejemplo, se puede estudiar los gastos en publicidad de las 352 empresas más grandes de Estados Unidos. Supongamos que el objetivo de estudio consiste en determinar si las empresas con altos rendimientos sobre el capital, una medida de rentabilidad, gastan en publicidad la mayor parte del dinero ganado que aquellas empresas que registran un bajo rendimiento o un déficit. Para asegurar que la muestra sea una representación imparcial de las 352 muestras, se deben agrupar de acuerdo con su rendimiento por su paso de capital, su retorno sobre el capital. La siguiente tabla incluye los estratos y las frecuencias relativas. Aquí tenemos las 352 empresas y vamos a estratificarlas de acuerdo a su rendimiento de recuperación de capital. Entonces decimos, hay 5 categorías. Las que tienen una recuperación del 30% y más o más, hasta más, son 8 empresas. Las que recuperan del 20 al 30% son 35 empresas. Las que recuperan del 10 al 20% anual son 189. Las que recuperan de 0 a 10% son 115. Y las que están en déficit, no tienen retorno de capital, son 5. ¿No? De las 352 vamos a encontrar su frecuencia relativa. ¿Cómo se encuentra la frecuencia relativa? Dividiendo el número de empresas entre el total. Entonces, 8 entre 32 es 002, 35 entre 352 es 010 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se puede verificar esto?
Bien. Entonces, ¿cómo vamos a sacar la muestra? Decimos el 0.02 va a representar 1 en 3. Eso ya es el número de muestra, ¿no? Que necesitamos. Va a representar 1 en 3. El 0.10 van a representar 5 en 3. El 0.54 vamos a necesitar sacar una muestra de 27 empresas de las 189. El 0.33 va a representar 16 empresas y el 0.01 van a representar 5 empresas. Y entonces, por lo menos una empresa. Una empresa, necesitamos un número de muestreo de 50. Por eso estamos haciendo esta clasificación. El 0.02 de 50 es una empresa, ¿no? El 0.01 de 50 es una empresa también. O sea, vamos a redondear siempre. Si sale menos de una, igual vamos a tomar una empresa. ¿Ya? Eso se toma de acuerdo al número de muestras que necesitamos y de acuerdo a los extractos. ¿Entendió? ¿Entendieron de dónde salió eso? Si alguien tiene alguna duda para que repita. ¿Cómo se sabe el número muestreado? Nos tiene que decir, pues tenemos que saber cuántas muestras queremos. En este caso queremos 50 muestras, ¿ya? Son 352 empresas y queremos sacar 50 muestras, ¿ya? Entonces, definimos el número de muestras en 50, ¿ya? Y de esas 50, ¿cómo vamos a saber el número muestrado? De acuerdo a la secuencia relativa de cada una de las empresas. Por ejemplo, aquí el primero es 0.2. Y el 0.02 de 50, ¿cuánto es? ¿Cuánto le sale? Vamos a multiplicar 0.02 por 50. ¿Cuánto le sale eso? Dayana Nicole, ¿cuánto le sale esa división? No, ¿no? Ahora vamos a sacar de la siguiente, que sería, vamos a sacar de este número. De 189 es el 0.54%, ¿no? 0.54% de 50. ¿Cuántas empresas son? 27. 27. ¿Quién no entendía? María Fernanda Figueroa. ¿Entendió, María Fernanda? Bien. Carlos Vargas. ¿Se entendió ahora? Bien. ¿Todos han comprendido entonces? ¿Hay alguien que no haya entendido? Bien. Continuamos entonces. Se aplicará, en este caso estoy dando la explicación, ¿no? Lo que acabamos de explicar. Cómo se calcula, aquí está todo, para que no se olviden, ¿ya? Por eso está todo anotado en las diapositivas. Todo ya está hecho para que ganemos tiempo al avanzar, porque si no, nos vamos a demorar mucho y no vamos a abarcar toda la materia. En este caso, el número de empresas en cada estrato es proporcional a la frecuencia relativa del estrato de la población, lo que acabamos de ver, ¿no? El muestreo estratificado ofrece la ventaja de que en algunos casos refleja con mayor fidelidad las características de la población, el muestreo aleatorio simple o el muestreo aleatorio sistemático, ¿no? Entonces,
¿Por qué es mejor en este caso? Porque hemos dividido de acuerdo a categorías y de cada categoría vamos a tener por lo menos una muestra que va a ser significativa para lo que queremos estudiar. ¿Ya? Veamos el muestreo por rutas aleatorias. La selección de los miembros de la muestra se realiza como parte del trabajo de campo. Establecida un área de muestreo, se define un punto de partida sobre el que se aplica una ruta predefinida en la que se van seleccionando los miembros de la muestra con arreglo a un procedimiento de heurística. Busca asegurar una cobertura geográfica de la muestra y obstruir la falta de censo. No es aconsejable en planos no lineales o poco homogéneos en manzanas de edificación. El muestreo aleatorio por conglomerado. Los métodos representados hasta ahora están pensados para seleccionar directamente los elementos de la población. Es decir, que las unidades muestrales son elementos de la población. El muestreo por conglomerados es la unidad muestral de un grupo de elementos de la población que forman una unidad a la que le llamamos conglomerado. Por ejemplo, las unidades hospitalarias, los departamentos universitarios, una caja de determinado producto, etcétera, son conglomerados naturales. En otras ocasiones se pueden utilizar conglomerados no naturales, como por ejemplo las urnas electorales. Cuando los conglomerados son áreas geográficas, suele hablarse de muestreo por área. El muestreo por conglomerados consiste en seleccionar aleatoriamente cierto número de conglomerados, el necesario para alcanzar el tamaño muestral establecido, y en investigar después todos los elementos pertenecientes a los conglomerados elegidos. Veamos un ejemplo. Suponga que se desea determinar la opinión de los residentes de algún estado con referencias a las políticas federales y estatales de protección animal. Seleccionar una muestra aleatoria de residentes y ponerse en contacto con cada persona va a requerir mucho tiempo y resultaría muy costoso. Sería mejor aplicar el muestreo por conglomerado y subdividir el estado en pequeñas unidades, condados o regiones. Se les conoce como unidades primarias. Suponga que un estado se dividió en 12 unidades primarias y se seleccionó al azar 4 regiones. 12 unidades, del 1 al 12, y al azar hemos elegido 4 regiones, ¿no? Usted puede tomar una muestra aleatoria de los residentes de cada una de estas regiones y entrevistarse con ellos. Observe que se trata de una combinación de muestreo por conglomerado y el muestreo aleatorio simple, ¿no? Entonces dividimos por conglomerado, luego seleccionamos con el muestreo aleatorio simple y dentro de esta selección vamos a hacer otra vez un muestreo aleatorio simple para entrevistar a algunos miembros que pertenecen a cada conglomerado. El estudio de los métodos de muestreo en las secciones anteriores no incluye todos los métodos de muestreo disponibles para el investigador. Si usted emprendiera un proyecto de investigación importante en marketing, finanzas, contabilidad u otras áreas, necesitaría consultar libros dedicados exclusivamente a la teoría del muestreo y al diseño de muestras. Bien, hasta ahí los muestreos probabilísticos. Hemos logrado ver los 4 más importantes que en realidad se van combinando casi siempre con el muestreo aleatorio simple, ¿no? Hasta aquí vamos a ver hoy día. Y mañana continuamos con los muestreos, tamaño de muestra, que nos falta bastante. Según el calendario que nos han enviado de coordinación, el examen primer parcial tendría que ser el día martes. Así que hasta el día lunes vamos a ir avanzando todo lo que es requerido, por lo menos hasta el capítulo 3 vamos a terminar, que tiene que ver con distribuciones e intervalos de confianza.
Ya a eso vamos a apuntar, así que estén preparando para dar el examen el día martes. Para eso todos tienen que tener la cámara y el micrófono habilitado. ¿Bien? Hasta mañana, mis jóvenes. Hasta luego, Inge. Chao. Hasta luego, Inge. Cuenta, tienen 2 minutos para enviar. ¿Ya? Las prácticas. Sí, va a entrar intervalos de confianza.